Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de TV de la Comunicación 2. Este es el tercer episodio. Y bueno, vamos a platicar un poquito de la rebelión de las masas. Y bueno, estamos de vuelta aquí en el programa. Vamos primero con Claudia, quien nos va a platicar un poquito del hecho de las aglomeraciones. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, José Miguel. Gracias por invitarnos aquí a tu último programa. Y bueno, pues voy a hablar un poquito del hecho de las aglomeraciones, como ya habías mencionado. Las masas tienen un significado político, intelectual, moral, económico y religioso que incluye desde el modo de vestir y también el de gozar. Ahora encontrar un sitio es un problema porque los establecimientos están muy llenos. Antes esto no pasaba, pero ¿por qué ahora sí pasa? Los individuos existían en pequeños grupos separados, pero no como una muchedumbre, y se han instalado en los lugares preferentes de la sociedad. O sea, ahorita ya no hay protagonistas. Podemos definir unos conceptos que son tres. Uno es masa, que son individuos no especialmente cualificados. Otro es una minoría, que son individuos especialmente cualificados. Y el otro es la muchedumbre, que es un hombre que no se diferencia de otros hombres. La diferencia entre estos es que en las minorías se separan por razones individuales, o sea que las minorías coinciden en no coincidir. Muy bien. Masa es aquel que se siente como todo el mundo y que no se angustia sabiendo esto. Esto provoca una división de la humanidad. Los que se exigen y acumulan dificultades y deberes, y los que no lo hacen sin esfuerzo de perfección sobre sí mismos. Esto nos hace decidir en qué vehículo ponemos nuestra vida, y esa simple decisión cambia todo. Esto no se trata de una división de clases, pues dentro de cada clase hay masas y minorías. Entonces podemos decir que en la sociedad hay roles que por naturaleza debe ejecutarlos alguien con dotes especiales. Si alguien dentro de la masa quiere intervenir, debe adquirir estos dotes para dejar de ser masa. Y la masa, sin dejar de serlo, suplanta a las minorías. Esto quiere decir que se ha adelantado al primer plano social. Las innovaciones políticas de los últimos años no significan otra cosa que el imperio político de las masas. En la democracia, la ley y la convivencia, antes había un sinónimo que unía a todos estos en común. La masa sabía que la minoría de políticos entendía más de problemas que ella, pero ahora existe la hiperdemocracia, lo cual significa que la muchedumbre nunca había gobernado tan directamente. Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo... Lo corto. Okay. Como se dice en Norteamérica, ser diferente es ser indecente. Quien no sea y piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado. Ahora todo el mundo, la expresión todo mundo se refiere solo a la masa. Bueno, continuando con esta lectura, les voy a hablar de la subida del nivel histórico, que es un hecho formidable que se ha dado en nuestro tiempo, que es la época de las masas y de lo colosal. Las masas ejercitan hoy un repertorio vital que antes parecía que era solamente para las minorías. Las masas se han hecho indóciles a las minorías, ya no las obedecen, no las siguen ni las respetan, las hacen de lado y aparte las suplantan. Las masas gozan de placeres y usan utensilios inventados por grupos selectos y que antes solamente ellos usaban. La masa exige sus derechos, inclusive cuando machaca y tritura las instituciones donde suceden esos derechos. La vida humana en su totalidad ha ascendido. Y por eso todo el bien, todo el mal del presente y del inmediato porvenir tienen este ascenso general del nivel histórico, su causa y su raíz. La vida del hombre está constituida por el repertorio vital que antes caracterizaba solo a las minorías. Y la subvención de las masas significa un aumento de vitalidad y posibilidades. Bueno, muchas gracias por venir al programa, Clau. Gracias a ti. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bienvenidos al programa otra vez. Y bueno, ahora estamos con Jackie y ella nos va a platicar un poquito de la altura de los tiempos. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. El imperio de las masas reveló que la vida se mueve hoy superior en altura a lo que ayer pisaba. La vida puede tener altas y bajas.
El que vive con plenitud tiene conciencia de la relación entre la altura de nuestro tiempo y la altura de las diversas edades pretarias. La relación de esta pues es, digamos, como una balanza que viene y sube y baja. Y bueno, como dice Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor, según él. Pero esto tampoco es verdad. Ni todas las edades se han sentido inferiores a alguna del pasado, ni todas se han creído superiores a cuantas fueron y recuerdan cada edad. La histórica manifiesta una sensación diferente ante ese extraño fenómeno de la altitud vital y me sorprende que no hayan reparado nunca pensadores e historiógrafos en hechos tan evidentes y sustanciosos. Un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no se desea nada más, que se le ha como quitado la necesidad de desear algo. Entonces, lo más sólido es que este tiempo en la sociedad actual, como te comentaba, Ortega lo define como los demás tiempos superiores pero inferior a sí misma. En el siglo XIX parece al cabo realizarse, es lo que resumiendo se denomina a sí mismo cultura moderna. Y el nombre es inquietante que de un tiempo se llame a sí mismo moderno. ¿Por qué? Porque al realizar moderno dice que ya es definitivo, o sea que ya lo demás son puros pretéritos y que y que ya no va a estar. Entonces esto pues realmente llega a preocuparlo. Pues esto es todo lo que yo te quería comentar. Muy bien, muchas gracias, Jackie. Y bueno, muchas gracias por estar en el programa otra vez. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenidos al programa otra vez. Y ahora estamos con Andy, quien nos va a contar un poquito sobre 2 capítulos de este libro. ¿Cómo estás, Andy? Hola, muy bien, gracias. Bueno, yo te voy a hablar sobre un dato estadístico en donde hace un diagnóstico de nuestro tiempo. En nuestra vida actual, como repertorio de posibilidades, es superior a todas las históricamente conocidas. Ahora nuestros repertorios son más amplios y podemos tener un gran mundo de posibilidades. Antes te ponían, bueno, dice el autor que como que te ponían en el mundo y tú tenías que elegir hacia dónde ir, las circunstancias, y tú tenías que tomar tus propias decisiones. Las circunstancias las tomaban como las posibilidades y que lo que en nuestra vida no es dado o impuesto. También habla sobre países donde el triunfo de las masas ha avanzado más, y estos países principalmente son los mediterráneos. El hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Desde el siglo VI hasta el año 1800, o sea, ha pasado 12 siglos, Europa no conseguía subir su cifra de habitantes a más que la de 180 millones de habitantes. Y de 1800 a 1914, en menos de un siglo, la población europea ascendió de 180 a 460 millones de habitantes. Entonces fue un cambio muy drástico. En el siglo XIX se engendraron los hombres masas rebeldes, que ponen en peligro inminente a los principios mismos que debieron a la vida. Esto podría hacer un retroceso hacia la barbarie, y la rebelión de masas es una misma cosa que Ratneu llamaba la invasión vertical de los bárbaros. Ahora te voy a platicar sobre la disección del hombre masa. Aquí se generan unas preguntas. ¿Cómo es este hombre masa que domina hoy la vida pública y cómo se ha producido? El hombre que ahora intenta ponerse al frente de la existencia europea es muy distinto al que dirigió en el siglo XIX. Es falso decir que la historia no es previsible, y lo que antes hubiera considerado como un beneficio de la suerte, ahora se convirtió en un derecho que ya no se agradece por los hombres, sino se exige. A esto se le añade ahora el confort y el orden público. La innovación radical del destino humano es el nuevo escenario para la existencia del hombre,
y de estos se han generado tres principios: la democracia liberal, la experiencia científica y el industrialismo. El siglo XIX fue esencialmente revolucionario y fue lo que cambió esto. Para Burgo de todas las épocas, la vida había significado ante todo limitación, obligación, dependencia y pues simplemente presión, pero ahora todo esto ha cambiado con la rebelión de las masas. Ok, muchas gracias, Andrea. A ti. Bueno, estamos de vuelta aquí en el programa. Estamos con Scarlett y nos va a platicar de 2 episodios de este libro. ¿Cómo estás, Scarlett? Bien, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la vida noble y la vida vulgar. Bueno, nosotros somos aquello que nuestro mundo nos invita a hacer. Vivir no es solo tratar con el mundo. En el pretérito vivir significaba para el hombre encontrar las dificultades, los peligros, escaseces, limitaciones. Y bueno, la impresión tradicional dice que vivir es sentirse limitado y no tener que contar con lo que nos limita. La voz nociva dice, vivir es no encontrar limitación y no abandonarse a sí mismo. Nada es imposible, peligroso y nadie es superior a nadie. Pues esto claramente modifica la estructura tradicional que dice Perenne, que es hombre masa. Este sentía limitaciones materiales y poderes superiores sociales, pero la nueva masa no reconoce límites. El eterno hombre masa deja de apelar que se siente soberano de su vida y se siente soberano de sí mismo. En cambio, el hombre selecto apela siempre de sí mismo, más allá de él y el superior a él. Bueno, la nobleza también se define por la exigencia, las obligaciones y no por los derechos. Goethe dice, vivir a gusto es del plebeyo, el noble aspira a una ordenación y a la ley. Y les voy a explicar también lo que son los derechos privados, que son los que representan el perfil a donde llega el esfuerzo de la persona. Los derechos comunes son los del hombre, el ciudadano, y son una propiedad pasiva. Son los dones con los que todo hombre se encuentra y no responde a un refuerzo ninguno. Y el derecho impersonal se tiene y el personal se sostiene. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. De nada, gracias por estar aquí y regresamos con otra parte del libro. Y bueno, yo les voy a contar aquí un poquito igual sobre el libro La rebelión de las masas. Y bueno, para empezar con este pequeño resumen de 2 capítulos que les voy a contar, uno es primitivismo y técnica y el segundo es primitivismo e historia. Primero hay que saber a qué nos referimos con el primitivismo. Estamos hablando de una conducta humana propia de pueblos bárbaros o atrasados. Pero bueno, para el primitivismo y técnica, esto se refiere a que al individuo primitivo, no le interesan los principios de la civilización. Es más, se da este extraño como suceso en el cual quiere gozar de las tecnologías que dispone, de las nuevas tecnologías que hay, pero no le interesa lo más mínimo la ciencia. Esto es algo muy representativo de este primitivismo y la técnica. El gran problema de esto es que la ciencia está avanzando gracias a épocas anteriores, lo que nos va a llevar a un alto extremo de pronto, porque ya no va a haber nuevas tecnologías. Para el primitivismo historia, Ortega nos dice que bueno, la naturaleza está siempre ahí y esta se sostiene a sí misma. El problema con la civilización es que no se puede sostener sola. Esto es un progreso bastante complicado que resulta en la vida, lo que crea que sea muy complicado todo esto de la vida para la civilización. Gran problema que existe aquí es que no surgen nuevas cabezas o nuevas personas con capacidades suficientes como para solucionar los problemas que se están haciendo. Y el problema está en que los que lo pueden resolver no los dejan llegar al poder. Y para terminar con todo esto del primitivismo, Ortega dice que a pesar de considerar en sus pensamientos apolíticos, del mismo autor de Ortega, el fascismo y el bolchevismo son grandes ejemplos de esto, ya que son ideologías primitivistas y ya que si tomamos en cuenta que no tienen ni fundamentos históricos y es por eso que esto los llevó a una inminente caída. Gracias.